Bueno, entonces Shaw decía, si yo quisiera recabar una opinión autorizada sobre el erotismo y el sex appeal y la excitación sexual, entonces pues no se me ocurriría ir a hablar con el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no es, en este caso, la persona indicada para hablar de esos asuntos. Pero si en Europa existiera una jefa de las prostitutas, entonces, dice Shaw, iría inmediatamente a hablar con esa mujer, porque esa mujer con sus 2000 horas de cama, ¿no? Es una mujer que sabe de cosas íntimas y candentes, sabe del erotismo, sabe de lo sexual. Entonces, las opiniones de ella serán opiniones autorizadas, serán opiniones calificadas, serán las opiniones. De esta manera, el agudo y satírico dramaturgo ejemplificaba la necesidad de contar en el terreno sexual con opiniones autorizadas. Creo que hubiese sido grande la complacencia de George Bernard Shaw si hubiese visto que en el Congreso de Sexología que se celebró en Jerusalén en 1982, una de las invitadas fue nada menos que la prostituta notoria Javiera Holland, autora de un bestseller titulado La prostituta feliz, o sea, ella misma, la prostituta feliz. Javiera estuvo sentada junto a eminentes científicos y sexólogos, como por ejemplo el doctor William Masters y la señora Virginia Jones. La invitada de origen holandés, Javiera, ¿no? Hirió profundamente el orgullo fálico de los israelitas al decir que estos eran amantes muy poco dotados, ¿no? Esto bastó para que se le impidiera presentarse en la televisión. Episodios como este mueven a una reflexión sencillísima, ¿no? La libertad es buena en tanto en cuanto no menoscabe ni lastime nuestros propios intereses, pero cuando los menoscaba, entonces no es buena la libertad. Como decía Curcio Malaparte en La piel, la libertad, señores, en el mundo apesta tanto como la esclavitud. Javiera es lo que yo me permitiría llamar una artista de la copulación. Es una mujer con pericia pertúndica. Pertunda era en la antigua Roma la diosa del coito, y la diosa Rumilia era la diosa de las tetas, pero Pertunda era la diosa de la copulación. Entonces una mujer como Javiera es una mujer diestra en materia pertúndica. Claro que no tiene reconocimiento oficial, no tiene marchamo oficial, no cuenta con el reconocimiento del establishment.
Por consiguiente, las opiniones de Javiera no son opiniones autorizadas. No por carecer de fundamento, que sin duda lo tienen, sino porque no son opiniones que estén en conformidad con las pautas y reglas y prescripciones y usos de la vida sexual propios del orden establecido. Entonces, en este sentido, Javiera es una representante contracultural de lo sexual. Anteriormente, recordarán ustedes, yo me he ocupado más de una vez de la expresión del idioma inglés counterculture, que se ha traducido tal cual como contracultura, y que ha de entenderse no en el sentido de estar uno contra la cultura, no en ese sentido, no. La contracultura ha de entenderse, y así figura en la última edición del lexicón oficial, o sea, del diccionario de la docta, a veces no tan docta, corporación matritense o madrileña, para quienes ignoren qué significa matritense. No, contracultura no quiere decir estar contra la cultura, sino estar contra los usos y los valores del orden establecido. Es estar contra los que se han sentado. Nosotros, los representantes de la contracultura, no hemos sido incluidos en el orden establecido. Y por tanto, podemos cuestionar y fiscalizar y criticar permanentemente el orden establecido. Esa es la diferencia. Art Buchwald decía que antiguamente al cuestionador del orden establecido o lo metían en el manicomio o lo metían en la cárcel. Pero hoy, dice este crítico, hoy le hacen algo peor. Hoy al cuestionador del orden establecido ya no lo meten en el manicomio ni en la cárcel, no. Hoy le hacen algo peor, hoy lo incorporan al orden establecido y lo anulan completamente. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un cuestionador, a un crítico sistemático y veraz de los usos vigentes y de los valores vigentes, que lo incorporen y que lo silencien. Quisiera decir a este propósito, para que se me entienda cabalmente, lo siguiente. En la administración anterior hubo un acto de rebeldía de un militar apellidado Humala, ¿no? Esa manifestación de rebeldía fue eminentemente contracultural, iba contra el orden establecido o el desorden, si ustedes quieren, pero iba contra los usos y las normas vigentes en ese momento. Y él entonces era un representante militar de la contracultura, ¿no? Fue un episodio muy conocido. Muy bien. Entonces vean, muchas personas, yo entre ellos, el discente también tiene su cuota importante de ingenuidad. Yo creía que con este gobierno transitorio, que es ahora el orden establecido, porque el otro señor se fugó, pues, ¿no? Entonces ya eso terminó. Entonces ahora hay un nuevo orden establecido, transitorio, pero es un orden establecido. Y quienes no estamos en ese orden establecido somos los cuestionadores de este orden en este momento que representa este gobierno de transición.
Acá es secundario que sea transparente, democrático, ultraliberal, y esas son caracterizaciones válidas o no, pero eso es lo de menos. Lo importante es que son los que se han sentado, son los que están en el orden establecido y que lo constituyen. Quienes no nos hemos sentado, quienes no estamos incorporados al orden establecido, entonces también podemos y debemos cuestionar y criticar a este gobierno de transición, que dure 4, 6, 8 meses o que dure 5 días. Eso no va a inhibirnos a nosotros. Entonces yo suponía, como muchísima gente, que Humala iba a constituirse ahora en el cuestionador de este nuevo orden establecido y entonces iba a fiscalizar y a ver si realmente cumplía lo que dice que va a cumplir, ¿no? Y si no cumplía, entonces alzar pues su voz de protesta por el incumplimiento. Pero no veo que ahora lo que ha pedido es que se le dé una amnistía, que comprendan que lo que hizo fue por el bien de la paz, etcétera, ¿no? O sea, va a ser incorporado en el orden establecido y en esa medida completamente anulado y silenciado. Bien, entonces lo mismo, pues. Javier representa la contracultura sexual, la contracultura pertúndica, la contracultura erótica. Todos los usos, digamos, y todos los disparates y las estupideces y las creencias comunes y corrientes que están en vigor son las constitutivas de un orden establecido de carácter sexual. Entonces una persona como Javiera es la representante de la contracultura respecto a ese orden sexual. Este orden establecido de carácter sexual tiene sus especialistas, tiene sus sabios, hay un establo de vacas, ¿no? Están ahí todos los sabios del orden establecido, ¿no? Tiene los individuos que saben cuáles son las prescripciones y las reglas y las medidas, y que son los que establecen las pautas. Descubren las disfunciones y luego en sus institutos o en sus consultorios corrigen las disfunciones. ¿De qué se trata? De componer, de reacomodar, de reencauchar, etcétera, a la pareja conyugal, de vínculo monogámico indisoluble, con previo antecedente de amor romántico y enamoramiento y disparate y medio, ¿no? Y claro, se trata, repito, de hacer terapia con esa pareja eminentemente disfuncional, porque está demostrado, todas las investigaciones han demostrado que la pareja monogámica de vínculo indisoluble con episodios de romanticismo y de enamoramiento y de tontería anteriores a la consumación, ¿no? del enlace, esa pareja es básicamente, fundamental, primordialmente disfuncional. Se trata de componer eso, que eso no tiene compostura, eso es irremediable. Y se dejan de lado los problemas raigales, los problemas básicos de la problemática sexual, que posiblemente tiene una solucionática, ¿no? Pero ni siquiera se ha abordado convenientemente la problemática. La propiciación, por ejemplo, la propiciación del sexo erótico y su creciente diferenciación del sexo reproductivo, el ahondamiento de la diferencia entre
el sexo erótico y el sexo reproductivo. Luego, ver el problema del rechazo del placer. Estamos en una cultura que no favorece el placer. En esta cultura hay, como ya lo he dicho, un embarramiento no solamente del placer sexual, sino de cualesquiera placeres que pueda existir en esta sociedad. Siempre hay esa tendencia, ¿no?, a ser infeliz. Hay una vocación infelicitaria. Después, otro asunto muy importante, la influencia religiosa envenenadora de la vida sexual. Ese es un punto capital del que se ocupa la contracultura, no el orden establecido. Líbreme Dios del orden establecido. Porque el orden establecido fija las cosas y después no las mueve. Sí, no las mueve. Hemos estado, por ejemplo, y esto les consta a todos, con una inamovilidad cultural de 10 años. Así, 10 años la cultura ha estado perfectamente inmóvil. Entonces, lo mismo, estos problemas. El de la creciente frigidez femenina, el de la anorgasmia de las mujeres, de las más de ellas. El punto capital que siempre se oculta, según el cual, y estos no son descubrimientos nuevos, yo he dicho, vean, los grandes hallazgos de la disciplina sexológica de los últimos 50 años han sido sistemáticamente ocultados a la opinión pública. ¿Saben ustedes por ventura quién es el que tiene la mayor capacidad sexual? No me refiero a la actuación, a lo que en inglés se llama performance, no, a la capacidad. ¿Quién es el que tiene la mayor capacidad sexual? ¿Saben ustedes quién es? El preadolescente. El adolescente es el que tiene la mayor actividad sexual. Dicho de otra manera, el preadolescente, el chico de 12 o 13 años, el puber, es el que sexualmente puede más. El adolescente es el que hace más, pero que ya no puede tanto como el preadolescente. Y después, el de 18 o 20 años, comienza a declinar. Estas son las averiguaciones de la ciencia sexológica que el gran público desconoce. El gran público cree que cuando está en sus 20 años está pues en pleno auge, pero por favor, está en el comienzo de la decadencia. Sexualmente la mujer comienza a decaer antes. Comienza la decadencia de la mujer a los 17 o a los 18 años, muy lentamente, pero hay el inicio de un proceso involutivo. En el hombre este proceso involutivo, regresivo, decadente, se inicia poco más o menos cuando el hombre tiene 20 años. Y ya nunca vuelve a tener ni la capacidad que tuvo cuando preadolescente, ni la actuación que tuvo cuando adolescente. Yo quisiera con toda sinceridad preguntar a la teleaudiencia si la teleaudiencia sabía de estos hallazgos. Creo que los más de los televidentes ignoraban completamente estos hallazgos. Y no conviene que ignoren estos hallazgos. Las madres sobre todo, ¿no?
que se preocupan tanto de que su hijo de 15, 16 años ya está yendo con la parejita a tal o cual hostal. Pero señora madre de familia, pues, ¿qué cosa quiere a los 15 o 16 años que está en plena efervescencia? No, Juan, que a los 15 o 16 años ya no puede hacer lo que hacía a los 11 o 12 años. Ya no. En el caso de la mujer es cosa curiosa, ¿no? No hay una evolución paralela, porque la mujer se demora más cuando está en manos apropiadas o cuando tiene una pareja apropiada, se demora más en la publicación, en la manifestación, en la explicitación de toda su eroticidad, de todo su caudal libidinoso. Pero cuando lo publica, es incontenible, amazónico. Repito, siempre y cuando tenga pues a la pareja conveniente, ¿no? Pero si tiene pues a una pareja burda, chambona, ignorante, entonces no se va a publicar jamás el erotismo de la mujer, ¿no? Hay que ser muy consciente de ello. Yo quisiera por eso que ustedes reflexionen y mediten. Creo que hay bastantes televidentes que reflexionan y meditan acerca de estos hechos y acerca del orden establecido y de la necesidad del cuestionamiento sistemático de la contracultura en todos los terrenos. En este caso, estoy hablándoles de lo sexual, por tanto, estamos circunscritos al ámbito de lo sexual. Pero la contracultura no solamente tiene ese carácter, se extiende a todos los otros terrenos. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre en actitud crítica, recelosa. Siempre hay que tener muy a flor de piel la sospecha de que ya las cosas no están yendo como debieran. Recuerden ustedes al maestro de la sospecha, uno de ellos fue Nietzsche, ¿no? Él decía que él olía cuando una cosa está mal. Mi genio, decía Nietzsche, está en mi nariz. Bueno, la contracultura se da cuenta, percibe rápidamente, olfativamente, cuando las cosas comienzan a desviarse y a desquiciarse. Y muy prontamente. De modo que hay que estar muy atentos, señores, muy atentos. Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido y solo me queda despedirme hasta el programa siguiente.